Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro espacio de los días miércoles con el doctor Juan Tineo, el espacio que hemos llamado Espacio de Salud en Gotas. Tenemos unos 40 minutos compartiendo información valiosa con todos nosotros. Permítame saludarlos a todos. Saludos Ariel, saludos Gudmar desde acá, desde Perú. Jenny desde Colombia, Josué de Encendido. Eso está excelente, ese simbolito que tiene ahí, porque realmente está creciendo a millón. Desde Bolivia, María Arango, Carmen, Rocío Castro Bolaño, bienvenidos. ¿Okay? Este es un espacio creado para poder tener ampliar un poco los conocimientos y tratar día a día o semana a semana de tener contacto directo con un profesional de la salud, como es el doctor Tineo, con amplio recorrido en la medicina, especializado en medicina interna, y por supuesto, ya junto con nosotros, dentro del marco de todo lo que es el equipo y compartiendo un poco de información de nuestros productos. Este espacio está creado para compartir con nuestros amigos, familiares, socios, algo bien light, bien concreto, pero tenemos la oportunidad de tener al doctor Tineo desde Venezuela con una plataforma en medicina, en telemedicina, en Latinoamérica, parte de Europa y parte de Estados Unidos. Y es un honor para nosotros contar con él, que aparte de darnos recomendaciones y consejos de la medicina, trabaja muy bien en equipo, hace alianzas estratégicas y aparte de eso ya se ha ganado el corazón de muchos de nosotros porque él le gusta mucho apoyarnos a todos y ayudar. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a ir preparando acá las láminas y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que está no de moda, sino que está en el día a día entre nosotros siempre, ¿ok? Está en el día a día de cada una de las familias, de los hogares en este momento, ¿ok? El coronavirus y algunas de sus características, ¿no? En este caso vamos a hablar cuando existen complicaciones respiratorias en casa, poder distinguirlas y saber cómo uno tiene que actuar, ¿ok? Entonces, bueno, le doy la bienvenida al doctor Juan Tineo. Ya tenemos aquí la lámina. Y bueno, el micrófono es suyo, bienvenido, doctor. Vamos a hacer la misma dinámica, vamos a compartir un poco, algunas preguntas cotidianas y nos vas a ayudar, por supuesto, con algunos de los conocimientos y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy su amigo, el doctor Juan, para los que no me conocen, especialista en medicina interna e internista, y bueno, llevo todos estos conocimientos científicos y humanos para que puedan de esta manera, espero que les sirva desde el punto de vista psicológico, emocional, intelectual, espiritual, etcétera. Hoy, como decía Héctor, es un tema bien delicado el que vamos a tratar, porque se trata nada más y nada menos de que qué debe saber usted, cómo ver allí en su casa, en el caso de presentar una infección por el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, y entonces son signos de alarma que usted debe tomar en cuenta para que de esta manera acuda lo más rápido posible a una institución hospitalaria, una posta, un ambulatorio, como se llamen en su país, hospital, clínica, etcétera. Porque estamos hablando de una situación que no se considera una enfermedad, sino es un síndrome que tiene muchas variantes y que incluye aspectos como son la baja de oxígeno muy severa por debajo de 80 milímetros de mercurio. Pero lo más, digamos, significativo es que el pronóstico de esta situación de síndrome de distrés respiratorio agudo es de 60% de mortalidad.
Escúchense esto, a Wow. pesar de tener las terapias intensivas, de tener la intubación endotraqueal, de tener todos los digamos, medicamentos, etcétera, es el 60% de mortalidad. Es decir, que estamos hablando de un síndrome de distrés de respiratorio agudo que presentan los pacientes por COVID cuando no se tratan a tiempo. Por eso es que se insiste en los medios de comunicación, en las redes, a veces de una manera, digamos, no adecuada, pero es importantísimo que usted tan pronto tenga síntomas, acude, no se automedique, no se quede en su casa, tiene que ser por telemedicina, por un médico amigo, al ambulatorio, a quien sea, pero no se puede quedar en su casa. Entonces, Héctor, Sí, quería hacer esta introducción llamando esa atención de que estamos hablando de la claro. vida o muerte de seres humanos, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sí, muchas veces hay los dos extremos, doctor. Hay extremos de que la persona apenas tiene un síntoma y quiere irse de una vez al hospital Ajá, por impaciencia o por desesperación, y hay el otro extremo. El otro extremo es que estoy en casa, yo digo, no, aquí me va a ir muy bien, me cuesta respirar, pero resulta que cuando te cuesta respirar es porque ya hay una afección en pulmones. exacto. Y eso es lo que vamos Ujú, a ver, ¿ok? ¿En qué exactamente. consiste el sistema respiratorio? Primero queremos saber en qué consiste, cómo funciona eso por allá adentro, porque muchas veces lo vemos así en caricaturas, ¿ok? Pero no sabemos, porque nosotros, como yo siempre digo, nosotros no tenemos ojos hacia adentro. Entonces queremos que nos explique un poco cómo es, en qué consiste el sistema respiratorio y qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que suena complicado, pero es sencillo. Es cuando tú ya no puedes respirar y tienes algunos síntomas, que eso lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿en qué consiste ese funcionamiento de los pulmones, doctor? Bueno, fíjate como lo ven allí, el sistema respiratorio va desde la tráquea, en este que voy a colocar aquí, va desde la tráquea a los bronquios derecho e izquierdo, después vienen unos bronquios terminales, digamos, y sigue bajando hasta bronquios lobulares, hasta que llega a los bronquiolos, digamos, terminales, pues. Entonces, esa estructura grande, la parte pulmonar grande, se llama espacio, digamos, muerto, porque allí no es de conducción, es una zona, nada, mejor dicho, es una zona que conduce, pero no se da como si se da en el segundo aspecto, en el espacio, digamos, o zona respiratoria, el proceso verdadero de el intercambio de oxígeno y de CO2. Entonces, ese intercambio sí se da en la zona respiratoria, que es ya bajando más. Entonces están los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, que es lo que se denomina el acino, pues. Y allí entonces la membrana alveolo-capilar, que es esta, aquí sí es esta parte, este rojo y azul. Entonces, la parte alveolar es lo azul y los rojos son los capilares. Entonces, de las arterias Okay. pasa el oxígeno a los capilares y a sí, a la parte, digamos, alveolar. Y de los alvéolos sale hacia la parte externa el CO2 por estas vías de conducción, pues. Ese es, digamos, el mecanismo normal que sucede en toda Claro. parte anatómica y fisiológica, pues. El intercambio de oxígeno y el intercambio de CO2, que uno entra y otro sale. Es importante mencionar aquí también Okay. que la insuficiencia respiratoria está determinada es por la baja de la presión arterial de oxígeno, porque acuérdense, como vimos en alguna oportunidad, el oxígeno es parte importante para el metabolismo de la célula. Hay varios mecanismos, digamos, que se producen en diversas células y el oxígeno es importante allí, pues. Entonces, cuando baja ese oxígeno por debajo de 60, se habla incluso
por debajo de 80 se habla de insuficiencia respiratoria. O también tiene el otro aspecto cuando la presión arterial de CO2 es superior a 50, que es lo que se denomina hipercapnia cuando sube el PCO2 y cuando baja la de oxígeno por debajo de 60, que es lo que se llama hipoxia, pues. O sea, la falta de oxígeno o el aumento del PCO2. Cuando se desequilibra eso allí, esa parte fisiológica, entonces vienen toda esa serie de complicaciones que usted ve la gente, bueno, en la calle que ya no puede porque no puede respirar, porque no hay oxígeno y por supuesto la parte, digamos, de la célula deja de funcionar y no nada más la pulmonar, sino todas las demás células que necesitan oxígeno, pues, en ese sentido. Ahora, pudiéramos definir en sí el síndrome de distrés respiratorio agudo, es un edema del pulmón, pero que no es de origen del corazón. Esto es importante resaltarlo porque hay edema pulmonar, pero que es de origen cardíaco. Dentro de la definición es importante resaltar que se descarte, por ejemplo, ahorita en la pandemia por COVID, entonces no se sabe, bueno, a menos que sea algún paciente que tenga insuficiencia cardíaca y sumado al edema, por eso es que cuando hablan de comorbilidad, que si es hipertenso, que si es diabético, que si es fumador, que de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, entonces todas estas situaciones, claro, porque si tiene, suponte, imagínate, un edema que sea cardiogénico, más edema pulmonar, o sea, es el desastre total del pobre pulmón que queda frito totalmente desde el punto de vista vulgarmente, como dice la gente, pues. Pero entonces es importante resaltar eso, que es un edema del pulmón, como ya vamos a ver en sus tres fases, pero que no tiene que ver con el corazón. Y hay alteración de la membrana alveolo-capilar, que es eso que les estaba diciendo, es esta misma estructura que se ve aquí. Vean, esta parte roja, la que está así como entrecortada, ese es la parte arterial. Y el capilar, vean cómo hay oxígeno y hay CO2. El CO2 sale de la parte arterial y del oxígeno entonces entra allí en la parte arterial, pues. Entonces, esa parte, exacto, eso que se ve allí, vean que está O2 y CO2, oxígeno entra a la parte arterial y el CO2 sale por esos conductos que ya veíamos anterior. Entonces, imagínense, el proceso es tal que no entra oxígeno y tampoco sale CO2. Entonces te intoxicas con hipercapnia porque tiene CO2 y además te falta oxígeno. Imagínense entonces la situación horrenda que es entonces cuando ustedes ven que la gente no puede respirar y tiene todo este poco de complicaciones. Y por supuesto, es una insuficiencia respiratoria grave. Como ya les dije, es menos de 60 de PCO2. Eso vean, ahora, ¿cómo se determina eso? La PCO2 y la PO2. Con un estudio que se llama gases arteriales, que se le toma aquí en la mano a la persona con una jeringa de esas de insulina. Digamos, instila con heparina para que no se coagule, se toma la muestra, tiene que ser de la arteria radial, que es la que está aquí en la mano, y entonces allí, pártense allí para que ustedes vean en la parte lateral externa del dedo pulgar hacia abajo, desde la punta hacia abajo, cuando él termina, pártense allí para que ustedes vean que allí se parpa la arteria radial, entonces ahí se toman los gases arteriales, pero esta patología es tan costosa que nada más ese examencito que debería hacérsele al menos 3 veces al paciente cuesta $70. Entonces, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, es decir, nada más en gases arteriales deberían de ser $210. Y eso es poniéndolo económico, porque de repente puede llegar en parte que sea $100 y sean $300 nada más en gases arteriales, sin meter nada de medicamento. Entonces, hay infiltrados bilaterales difusos, esto es en la radiología que ya vamos a ver por allí, y es característico también. Entonces, y la disminución de la distensibilidad del pulmón
esto se da, vean la situación tan grave que comentaba Héctor, en 72 horas y con esta variante brasileña, la variante, digamos que está por allá por Sudáfrica y la variante de Gran Bretaña, tienen una virulencia del 10 veces más que el SARS-CoV-2 ordinario. Y lo estamos viviendo aquí en Venezuela porque estamos al lado de Brasil y resulta que ahora aquí en Venezuela está esa variante y yo normalmente estoy viendo entre 2 o 3 personas con COVID. Hoy tuve que hospitalizar a una prima porque se puso a cuidar a la tía y entonces ahora se infectó ella por no tener las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, es esa situación en 72 horas puede, y como les digo, tiene una mortalidad del 60% cuando llega a este síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, es importante tomar en cuenta que no puede, usted vea, ya le voy a decir clínicamente qué es lo que va a presentar, que usted va a decir, mira, ya tengo que ir al hospital, tengo que hospitalizarme porque si no voy a presentar este síndrome de distrés respiratorio agudo y lamentablemente hay ese porcentaje elevadísimo de mortalidad. Claro, mira, y me mencionaba de estadísticas, ¿ok? Estadísticas que tú tienes ahí reales, pero por supuesto yo sé y te conozco que haces muchas investigaciones, de hecho todos los médicos lo hacen y tienes que estar montado encima de eso, pero vamos a hablar un poco de estadísticas a nivel de muestreo, ¿no? Aquí tienes Bueno, algunos casos fíjate de que Estados sí, a nivel Unidos y algunos globalizado, países. fíjate que ahorita, bueno, esto, lo que pasa es que ahorita resulta y se elevan todos estos porcentajes por la situación de pandemia, pero el síndrome de distrés respiratorio agudo, eso es, o sea, tiene mucho tiempo que está, pues, de hecho, las causas son diversas como ya vamos a ver, no es nada más por el COVID-19, puede ser por una sepsis, puede ser en los ACV, en las enfermedades cerebrovasculares, que el paciente broncoaspire, y entonces allí es agudo también, etcétera. Vean, por ejemplo, en Estados Unidos es de 70 casos por cada 100.000 personas. En el Reino Unido se habla de 4,5. En España, sobre todo en las Islas Canarias, no es toda España, en las Islas Canarias de 1,5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, son porcentajes y de eso el 60% tiene alta mortalidad, o sea que es significativo. Ahora, la otra cosa, en cuanto a la parte epidemiológica, digamos, hay una afección pulmonar que puede ser directa o indirecta. Es decir, por ejemplo, la directa es como esa que les decía cuando hay una enfermedad cerebrovascular que el paciente pasa parte del contenido gástrico al pulmón y allí ese es un síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, más que por el ACV, entonces a veces fallecen por el síndrome de distrés respiratorio. A veces en los ACV hemorrágicos, sobre todo, hay que pasar a terapia al paciente, intubarlo. Y otros, por ejemplo, la sepsis, traumatismo, etcétera. Y también puede ser de origen sistémico, como la misma sepsis, shock, o de origen local, la neumonitis por radiación. En este caso, por ejemplo, del COVID-19, es sobre todo es local, pues, porque allí es la parte del el SARS-CoV-2 que a través de todo el proceso fisiopatológico de microtrombo y la parte de la tormenta de citoquinas, localmente, como ya vamos a ver, afecta al pulmón. Ok, fíjate, y en todo esto, en todo el contexto de lo que nosotros estamos viendo ahorita, ¿qué productos, ok, vamos a hablar un poco, bueno, tenemos aquí un poco de lo que es la fisiopatología, o sea, cuáles son las fases. Esto es importante, antes de entrar al tema de los productos, las fases y cómo identificarlas cuando uno está en casa. Fíjate que yo te hago preguntas un poco de la cotidianidad y tú la complementas con la parte médica, pero entonces quisiéramos saber,
¿ok? Si uno puede identificar esta fase, que lo dijera cómo puede identificar y si se puede identificar, porque si no se puede identificar, que por Bueno, supuesto eso lo evalúa un doctor, pero si en casa podemos hacer. bueno, fíjate que estas fases son para saber de dónde sale la clínica, lo que tú dices en la casa que presenta el paciente. Por ejemplo, en esa primera fase, que es esa fase exudativa de proteína que hay en la parte vascular, después hay una fase proliferativa. Todo esto es en lo que vimos de anatomía, ¿se acuerdan donde estaba el alvéolo y el capilar? Es en esa membrana, esta fase prolifera y la fibrótica, que ya cuando el paciente, esto es a la primera semana, la exudativa, la proliferativa a la segunda semana y la fase fibrótica, que fíjense que esto es tan complejo lo del COVID, que el paciente después que se recupera, con la ayuda de Dios, los médicos y de todo, va a pasar más o menos entre 3 meses, 6 meses o un año para poder medio estabilizarse, porque le queda un problema de esta tercera fase, que es esta, digamos, fibrótica, una fibrosis del intersticio de esa membrana, y va a tener secuelas prácticamente a lo largo de un año restrictivo y con tratamientos broncodilatadores, antiinflamatorios, o sea, que los que usted ven que salen de terapia intensiva o salen después de la hospitalización, ahora es cuando van a tener todas esas secuelas. O sea, por eso la importancia de cuidarnos, de prevenir, de no ir a grupo, de usar el tapaboca, o sea, porque hay muchos países que yo veo que no, que esto no es falso, que eso es para sacar dinero de las vacunas, que no sé cuánto. Bueno, hay parte de verdad, pero uno tiene que cuidarse uno mismo. O sea, porque cuando tú Ya el vives virus esa está ahí, situación, sí. en realidad, mira, la cosa es fuerte. Les digo más o menos, eso es entre 100 y $150 diarios que usted tiene que gastar en una parte donde no sea un hospital privado, porque si es una clínica privada son $2,000 diarios en una terapia intensiva. Wow. Para que ustedes tengan idea de la magnitud de un paciente con COVID complicado. Por eso usted ve cantidades de pacientes que fallecen, porque ¿quién tiene $2,000? Es decir, 10 días en una terapia son $20,000. O sea, no es sencilla la cosa. Por eso es que ahorita en todo bueno, en el mismo Perú, en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica y en el mismo Reino Unido, hay más de 40 países alrededor con esta nueva cepa británica. Entonces hay mucha gente que se da la tarea, no, que eso es una gripecita, que eso es mentira, que no, ajá. Pero después que están metidos en el rollo, que están metidos en una terapia, y que ven la millonada que hay que gastar, por eso es que al final les voy a dar unas medidas preventivas que tiene HGW, que le puede ayudar a usted a tener mejor fortaleza, así como lo está haciendo, me comentaba Héctor, Helio, con este viaje a Bolivia, tiene que reforzar su inmunidad para entonces estar sano y poder entonces, digamos, tener mejor capacidad de respuesta, Dios no lo quiera, le pase algo de infección por COVID. Claro, fíjate, y hablando de todo esto, vamos a ver, yo sé que esto es algo un poco difícil de entender para muchas personas, pero es necesario que lo veamos con una lupa, ¿no? Cómo funciona, cómo actúa internamente estas dinámicas del síndrome, ¿ok? De distrés respiratorio. Bueno, como dice Héctor, se ve así un poco de cosas ahí, pero digamos, relativamente sencillo, pues. Ve, por ejemplo, aquí vamos a ver un daño, sobre todo en la parte de ese capilar que veíamos allá con el alvéolo, que aquí lo tenemos también. La parte roja, que es el capilar, y la parte interna, que es el alvéolo. Entonces, allí es donde va a producirse todo este proceso, pues. Entonces se activan todo el sistema inmune. Vean que estamos hablando del sistema inmune, de la citoquina, las células que tienen que ver con neutrófilos, polimorfonucleares, etcétera, que es la inmunidad innata, la que tenemos nosotros, que nacemos con ella,
Y entonces todas estas células van a crear esa especie de tormentas a toda esa área de citoquinas de inflamación. Son procesos proinflamatorios, sobre todo la interleuquina 6, y crea toda esta situación allí en el intersticio del pulmón. Luego vamos a tener en el endotelio vascular toda la parte procoagulante. Entonces hay microtrombos, se puede causar un tromboembolismo pulmonar y el edema que entonces se produce en toda esa área de allí, que es la parte de la derecha. Y por el otro lado, vamos a tener también, entonces ya cuando progresa, entonces viene toda esta parte de fibrosis y es entonces la falta de oxígeno, hipoxemia y se da el síndrome. Vean esta radiología que era la que yo le decía, infiltrados difusos. Normalmente esto que se ve así como moteado alrededor de lo blanco, ese es el pulmón, lo negro. Esto debería estar negro total. Entonces, en estos pacientes con COVID, usted ve así, estas manchas blancas moteadas de ambos lados. Esa es, digamos, la parte, lo que ocurre adentro, que eran las fases esa exudativa que les decía, la fase, digamos, proliferativa y la fase residual de fibrosis. Ok, fíjate, y ahora sí, fíjate que es importante para nosotros que estamos en HGW y que conocemos eso, de los tratamientos suplementarios o de suplementos, que es importante que todos los días muchos líderes y muchas personas que nos recomiendan nos dicen, mira, tienes que aumentar tu sistema inmunológico. Yo lo pongo muchas veces en mis presentaciones. Tú puedes salir a la calle cubierto mira, como un musulmán, ¿ok? Que nada más te quede aquí, tiene los ojos, nada más unos lentes. Pero si no tienes el sistema inmunológico elevado, cualquier momento llega a tener contacto con esa partícula y adiós luz que te apagaste si no Así tienes mismo esos es. soldados bien fuertes. Sí. Entonces, sí, Sí. sí me gustaría saber qué productos, ¿ok? Tenemos y en qué dosis, porque mira, yo normalmente no Claro, insistía mucho en la exacto. dosis porque yo le decía a la Sí, persona, bueno, léelo ajá. atrás, pero ahorita con Helios me pude dar cuenta que siempre lo practica, pero que tuvo esa gira en Bolivia con tantas personas. Anoche hablamos y me decía, bueno, en un evento de 1000 personas, por lo menos 100 pueden tener el contagiado. Entonces, me decía Sí. que cada vez, y lo digo el gerente de Bolivia ayer, cada vez que se sentaba a comer eran 4, 5, hasta 10 cápsulas de una sola vez. ¿Ok? Entonces, tú que eres doctor, ¿cuál es tu recomendación y cuáles son los productos que podemos tomar en cuenta para mantenernos fuerte, elevado el sistema inmunológico? Bueno, fíjate que ayer justamente me preguntaba una amiga ella está en Bolivia de HGW y bueno, en las redes, como yo tengo también en Facebook un programa los viernes, y etcétera. Entonces, bueno, ella está dentro de los seguidores ahí. Y ella me preguntaba que qué dosis que si le podía dar al niño y qué dosis de caramelo podía comer. También me preguntó a las embarazadas qué dosis y que si podían tomar algún suplemento de HGW. Entonces, ¿y qué dosis? Eso que tú estás diciendo. En estos casos, hay que ver si el paciente tiene el COVID y si no tiene el COVID. Si lo estamos usando preventivo o lo estamos usando para que se recupere rápido. Para las dos formas, importantísimos estos suplementos. ¿Por qué? Porque ellos, en primer lugar, son naturales. El arándano como, digamos, suplemento natural, en ese sentido, como antiinflamatorio y antioxidante, ya vimos acabamos de ver en la fisiopatología que hay el aumento de citoquinas, el aumento de todos los factores proinflamatorios, neutrófilos, linfocitos, todos esos que crean una inflamación muy severa en el pulmón, todo ese proceso exudativo. Entonces, los arándanos tienen ese poder antiinflamatorio. Entonces, en este sentido, cuando el paciente tenga una situación así, usted puede darle incluso dosis más elevadas. Si, por ejemplo, tienes el Lactiberry, en vez de darle, mira, yo le pusiera hasta, mira, una dosis hasta dos sobres cada 8 horas.
Una cosa de manera que sea efectivo lo más posible como antiinflamatorio, como antioxidante, además hipoglicemiante, pero sobre todo en esta cascada inflamatoria que veíamos. Y bueno, dentro de toda esta situación compleja, le puedes dar también su caramelo, porque igual, estos pacientes por COVID, por lo general, ellos, bueno, que no están, o sea, tienen su insuficiencia respiratoria, pero que no están tan graves que por lo general pueden comer algunos, pues sí, y en la medida de que vaya mejorando la hipoxemia, pues entonces, y el otro es el Cordyceps. El Cordyceps no nada más para el proceso inflamatorio, porque él también coayuda en la parte de que llegue mejor la oxigenación. Y tiene que ver también con la parte inmunológica, fortalece la parte inmunológica y entonces permite que estos pacientes puedan, digamos, pasar de una manera más eficaz todas estas situaciones de enfermedad que presenten, pues. Y como antioxidante, porque resulta que también en este proceso fisiopatológico del COVID hay una, digamos, por la falta de oxígeno, se producen radicales libres y el Cordyceps y el mismo arándano tiene un efecto antioxidante y les recuerdo que el antioxidante lo que hace es que el radical libre, como su nombre lo dice, tiene un radical allí libre y se pega, por así decirlo, el antioxidante se adhiere y agarra ese radical libre y bloquea y lo disminuye a productos menos dañinos a la persona. Entonces el Cordyceps, en vez de dar 2 tabletas cada 12 horas, yo pudiera dar 2 tabletas cada 8 horas o hasta cada 6 horas. Tanto es así que, por ejemplo, en pacientes en terapia intensiva y delicados de COVID, en vez de colocar, como coloca uno preventivamente, 500 miligramos de vitamina C, colocamos 1 gramo de vitamina C cada 8 horas. Es decir, un proceso, ¿por qué? Porque la vitamina C también es antioxidante y también tiene ese poder, digamos, de ser, digamos, bloquear esos radicales libres y toda esa cascada inflamatoria que se produce en la fisiopatología del COVID. Ok, perfecto. Mira, y en casa, mira, yo sigo insistiendo siempre, Bueno, porque la intención no es no ir a una clínica, sino saber y tener conocimiento los primeros 3 pasos o los primeros pasos que uno tiene que tener cuidados en casa. ¿Ok? ¿Qué procedimiento y diagnóstico podemos tomar en cuenta en casa? ¿Qué tenemos que estar pendientes? bueno, fíjate que esta lámina es la central, la que yo quiero mostrarles a ustedes del seminario. Vean aquí al lado que están, se lo voy a poner, vean el paciente aquí con su oxígeno allí, que es cuando tiene ese tipo de insuficiencia respiratoria. Vean que están las costillas y entonces en las costillas están unos músculos en la parte, el diafragma, que es un músculo que sirve para la respiración, los músculos intercostales que están ahí entre las costillas, ahí, todos esos músculos. Entonces, estos se llaman músculos respiratorios, el escaleno, etcétera. Son el esternocleidomastoideo, son músculos accesorios. Todos estos músculos normalmente no funcionan, o sea, para la respiración normal, el diafragma es el músculo que sube y baja para aumentar la capacidad del pulmón normalmente. Ahora, cuando hay este tipo, véanle la fase al señor que se le ve digamos, de cansancio, pues, respiratorio. Todos estos músculos que le estoy mencionando, perdón, cuando hay insuficiencia respiratoria, entonces se activan estos músculos accesorios. Ya va, un momentico, Héctor, si la colocas aquí, que me puse a mover mucho. Entonces, Sí, no, colócame aquí aquí del la lado. tenemos, Ajá, la tenemos ajá, ahí, ¿la perfecto. tienes? Ok, Ajá, ahí sí. Entonces, vean, todos esos ok. músculos
Hay, por ejemplo, ese periodo en la influenza que es, digamos, menos agudo, las 48 horas primero esa de cuando empieza el proceso infeccioso, todo esto que veíamos de fisiopatología inflamatoria, exudativo, todo eso va por dentro, como dice Héctor. Entonces, que no se ve, pero está sucediendo. Entonces ahí usted va a tener una taquipnea. ¿Qué es una taquipnea? Usted va a agarrar y va a ver en su abdomen, en su barriguita, cuando suba y baje. Ahí usted va a medir con un reloj en un minuto cuántas veces sube y baja el abdomen. Es decir, usted puede tomar las veces que sube o las veces que baja. Y usted va a calcular, si eso es más de 30 subidas o 30 bajadas en un minuto, ese es lo que se llama taquipnea, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20, porque lo normal es 20, y este tipo, cuando usted vea que el abdomen sube y baja, y que ya empieza el cansancio, ese es un signo importantísimo, que es ese aumento de esa. Al principio es discreta, como dice allí. Empieza usted como a tener un poquito de cansancio, pero ya cuando está establecido el síndrome como tal de distrés respiratorio, va a un aumento y entonces empiezan todos estos músculos. Usted va a notar que entre las costillas, usted va a sentir como, se llama un aleteo, y en la misma nariz, usted ve que el paciente ya empieza como el jadeo, que se llama aleteo nasal en la parte de la nariz, y los músculos, estos de aquí de intercostales y todo, empiezan a actuar como mecanismo buscando compensar lo que ya el diafragma no puede, pues porque ya está entrando en esa fase. Y lo otro también que puede calcular en su casa es el aumento de la frecuencia cardíaca. Es sencillo también. Usted agarra y se palpa allí donde yo les decía, en la arteria radial, después donde termina el dedo pulgar, un poquito más abajo, donde se sienta el hueso. Entonces hay un huequito ahí que se llama tabaquera anatómica, que se forma cuando uno hace así. Entonces ahí al final usted palpa y en un minuto, si tiene más de 100 latidos, más de 100 pulsaciones allí por minuto, entonces usted va a tener taquicardia. Entonces, la taquicardia, más de 100 latidos, más de 100 pulsaciones por minuto. Y la taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto en el abdomen. Usted va a ver, y esos son signos importantísimos. Ya, bueno, los crepitantes y eso, sí, ya es con un estetoscopio que usted oculte y eso, pero estos son los que usted puede observar en su casa, que son signos que usted dice, mira, no, ya yo no puedo quedarme aquí, tengo que ir al médico, ya es una emergencia, y si lo ve o alguien que usted lo ve respirando, ya mire, usted no puede quedarse, pues 60% de esos pacientes, si no se trata esto a nivel global, no nada más del COVID, ¿cuál es el tratamiento ideal? Tratar lo que desencadena ese síndrome de distrés agudo, distrés respiratorio agudo. En este caso, ¿qué es lo que está creando el síndrome de distrés respiratorio agudo, el COVID? Entonces usted tiene que colocarle para lo coagulante, anticoagulante, para los trombos. Tiene que colocarle para el virus antirretroviral. Tiene que colocarle para la inflamación antiinflamatorio esteroideo. Es decir, es tratar lo que desencadena el síndrome, el verdadero tratamiento específico. No es tratar las consecuencias, la taquipnea, taquicardia, esto no. Es tratar aquello para que esto desaparezca y revertir o frenar que siga avanzando ese síndrome de distrés, porque les dije que en 72 horas puede fallecer la persona. Y como está pasando, que usted ha visto en Ecuador y ha visto en muchos países, en el mismo Estados Unidos y en Europa, en España, en Italia, gente muriéndose porque no tienen, necesitan un ventilador mecánico, por eso que usted, porque uno de los tratamientos de este síndrome de distrés es que intubas al paciente, pero no todo el mundo tiene $2,000 en cualquier parte del mundo o 2,000 euros para estar en una terapia intensiva. Hay países donde todo es privado y entonces si no tienes $2,000 no te van a ingresar a una terapia y punto.
Entonces, por eso es que usted Sí. ve que la alta mortalidad en parte es por la, digamos, no capacidad económica para poder soportar lo económico, valga la redundancia, de esta patología tan severa y tan mortal que muchos la quieren decir que no, es una cosita, que eso es mentira. No, no, está sucediendo y sucede. Lo acabo de pasar con mi hermana, que Héctor lo sabe. Eso era, mira, entre 150 a $200 diarios que hay que gastar la enoxaparina sódica, que es el anticoagulante, en el antirretroviral, que cuesta también $110 cada ampolla, etcétera. Entonces, estos detalles de la taquipnea, repito, y pues, la frecuencia respiratoria en el abdomen, calculándole en un minuto más de 30, y la taquicardia más de 100 pulsaciones por minuto ahí en la mano, son signos que usted tiene que ir a una clínica, porque si no, le digo, es muy crudo, pero se va a morir en su casa. Nadie quiere estar hospitalizado, nadie quiere, pero son situaciones en que si usted no va, como dice Héctor, el extremo, que hay gente que, bueno, tiene una cosita y ya quiere estar metido. Y aquí hay gente que tiene una gravedad y entonces no quiere ir a hospitalizarse. Y no puede usted tampoco bloquearse, porque también hay una estigmatización social. No, el que tiene COVID como que fuera algo extraño, que no sé cuánto, que debe infectarlo. No, bueno, lamentablemente al que no se cuida, al que no previene, al que no va a grupos, al que no usa el tapaboca adecuado, bueno, se contamina y bueno, tiene que afrontarlo. Claro. Pero en ese sentido es la realidad. Esta es la lámina Mira, central de verdad que quiero que sepan. sí, mira, doctor, yo tengo una pregunta. Las redes sociales hablan mucho, las redes sociales, ahorita el internet es algo que uno puede, nada más uno, mira, le pica un mosquito y uno dice, me pica un mosquito, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí uno se hace el doctor Sí. número uno de la casa ahorita, ¿okay? El doctor de cabecera de antes, que era el doctor, ¿sabe? Ahora es Sí. el Google, ¿no? Ese Sí. ejercicio que dicen que uno aguanta la respiración y por 40 segundos, algo así, y si uno la puede aguantar, está bien, y si uno no la puede aguantar, está mal. ¿Ese también es válido? Bueno, fíjate que tú dices el que es como un cronómetro que te ponen a calcular allí eso. Sí. Bueno, en parte Ujú. eso es para ver la capacidad respiratoria que cada quien tiene. Por supuesto, un paciente fumador no lo va a pasar, que por eso es que esta situación de COVID al hipertenso, al fumador, al que tiene enfermedad cerebrovascular anterior, al que es diabético. Tanto es así que, por ejemplo, se ha visto en África el 16% de los pacientes que fallecen son diabéticos. Entonces, la patología de base, ¿por qué? Por lo que decíamos, si ya usted viene con una aterosclerosis, la vasculatura está afectada, el pulmón también en los que fuman, entonces le sumas a esto, esta exudación, trombo y fibrosis, imagínate, o sea, en cambio, por eso es que la gente que tiene, como estábamos diciendo hace un rato, la inmunidad, digamos, más fortalecida, tiene mayor capacidad de sobrevivir. De hecho, por ejemplo, pacientes más de 65 años, pacientes en los cuales la presión arterial de oxígeno, esa que hablábamos al inicio, en las primeras 48 horas, es muy baja, son de mal pronóstico. Pacientes en los cuales hay múltiples órganos afectados. Por ejemplo, estos días yo vi un señor, ya le dio una insuficiencia renal aguda prerrenal. Es decir, tenía ya la creatinina en 3 y tanto, no sé cuánto. Tenía además la afección pulmonar. Vi también otro paciente, entonces complicado desde el punto de vista neurológico. El virus le dio un síndrome de Guillain-Barré, tenía una paraplegia de las piernas, o sea, no podía caminar. Entonces tenía la infección respiratoria y sumado lo neurológico. Es decir, una variedad de cosas. Lo que pasa es que este último paciente de la afección neurológica es diabético, fumador, hipertenso, de 80 años, o sea, tiene todos los factores de riesgo habido y por haber, y como comentábamos hace un momento, tiene la inmunidad súper disminuida, y por eso es la importancia de estos suplementos, como ya vamos a ver, porque te van a reforzar esa inmunidad, Claro. y si te da,
entonces no es que no te va a, digamos, pero sí tienes un mayor probabilidad de responder tu sistema inmune ante el virus. Respuesta, por ejemplo, sí. el Cordyceps, una de las cosas que hace es precisamente que fortalece toda esta parte de la inmunidad de los órganos primarios en el timo, la médula ósea, en el vaso, en todos los 320 230 metros que tiene la parte intestinal del sistema inmune. Fortalece todo eso y por supuesto cuando llegan, porque estos son antígenos, son cosas externas, este virus, él puede atacar de una manera más eficaz y no es que, no es, o sea, vas a necesitar los medicamentos, pero puedes tener una mejoría más rápida. Allí, Claro. Sí, fíjate que hay un chico de acá de Perú que lo vi en la oficina y él estaba normal, ¿no? Hablando conmigo y resulta que él me dice, no, hace 3 semanas yo caí en terapia intensiva y, pero ¿y cómo estás tú? No, yo le llamé a mi patrocinador y que es Helios y le dije, hazle llegar a mi esposa 2 potes de cada uno de estos productos y ahí mismo, porque podía hacerlo, no estaba en un periodo tan delicado, podía hacerlo, él se tomaba, pero por montón, ¿ok? Y esto no es exageración, quiero que sepan con toda responsabilidad que no es exageración, pero si a alguien le funcionó, resulta que puede funcionar en cualquier persona, ¿ves? Y bueno, con respecto a esta lámina que tenemos aquí enfrente, doctor, de esas 4 fases, ¿cuál es la fase? Explícame las 4, ¿no? En resumido, ¿y cuál es la fase que nosotros nos va a levantar una alerta para saber que tenemos que salir de casa, que no nos podemos Bueno, quedar en casa como tú dices? fíjate que ahí es importante tomar en cuenta, además de la fase inicial, que hay esta parte, digamos, de taquipnea, taquicardia que ya hablamos, ahí se suma también lo que se denomina cianosis, que es que en las manos y en los pies puede tornarse un azulado, porque eso es por la falta de hemoglobina y de oxígeno que ya no está llegando a la parte periférica. Entonces, en ese sentido es importante. Y la fase latente, allí es donde empieza que la gente, bueno, estoy en mi casa, estoy un poquito cansado, entonces es la más peligrosa, porque es una apariencia clínica estable. O sea, tú más o menos te sientes ahí medio estable, pero es la más peligrosa. Estos días vi a un paciente, yo le puse los medicamentos, 12 medicamentos que normalmente cuando no está complicado, una fase 1, fase 2 del COVID. Y entonces, bueno, el paciente no lo empezó. Él agarró y bueno, medio cumplió y no sé qué, y para allá lo tomó muy así a la ligera, porque había ido a una fiesta, un grupo de personas, esa familia se enfermó medio mundo en esa familia. Todavía hoy estoy hospitalizando a una que se puso a curar a la otra y bueno, todo un rollo porque se enfermó todo el mundo en esa fiesta. ¿Qué pasó? A los 2 días me llamó el hermano, mira Héctor, bueno, se llama Héctor este paciente, mira que Héctor está cansado, que no puede respirar. Le dije, mira, vamos, hospitalizado de una vez. Hoy se le dio de alta, después de 12 días. ¿Por qué? Porque esperó a que pasara esa fase como dice ahí, de latencia, que entonces la persona, bueno, está más o menos, pero cuando ya empiezan a trabajar esos músculos respiratorios y que ya empieza la insuficiencia respiratoria, y acuérdense que el no respirar no es como un dolor, como una cosa, usted no respira y se desespera, porque no, o sea, son minutos. Y acuérdense que en 72 horas puede caer en esta síndrome de distrés respiratorio agudo. Y estas nuevas cepas tienen ese problema. Porque antes el coronavirus, bueno, tú podías esperar un poquito más, una semana, 2 semanas. No, no. 24 hasta 48, 72 horas, usted ve el paciente descompensado. Y ya la fase consolidada, bueno, ya hay acidosis, hipoxemia, etcétera. Vean, entonces, ¿cómo fortalecemos este sistema inmune? Entonces, bueno, uno, el calcio, magnesio y vitamina D. La vitamina D la estamos usando 2000 unidades incluso, pues, que es lo que comentaba Héctor.
en estas situaciones así extremas hay que aumentar la dosis significativamente. Están hasta 2000 unidades de vitamina D y reforzado, bueno, por supuesto, en ese sentido por el calcio y magnesio. Y la espirulina, que bueno, todo el poder nutritivo, incluso ella misma tiene ese efecto en toda esta parte de la inmunidad en cuanto a los órganos primarios, el timo, como les decía, el vaso, la parte de los ganglios linfáticos. Entonces, si usted lo va a hacer preventivamente, es extraordinario. El mismo, digamos, Cordyceps, que les decía que también tiene ese efecto positivo en el sistema inmune. Entonces, ahora, una cosa es preventivo y otra cosa es cuando está el hecho, como hemos mencionado, todos estos pacientes, allí hay que aumentar la dosis, pues. Si usted tenía de espirulina dos cápsulas cada 12 horas, entonces mira, ahí tendrías que aumentar a cada 6 o cada 8 horas las mismas 2 cápsulas. Entonces, de hecho, en la parte de África, por allá, cuando son extremos de desnutrición, se usa hasta gramos, ni siquiera miligramos, 500 miligramos o 1000 miligramos, no, usan hasta 3 y 4 y 5 gramos, lo que decía Héctor, pues ya son situaciones extremas, que ya el organismo necesita una intensidad, como les decía, la vitamina C. Normalmente preventivo tú te tomas 500, pero en esta situación del COVID son 3000 que le colocas al paciente, de manera que sea un proceso antiinflamatorio, así como es de severo, tú le tienes que intensificar el antiinflamatorio, en este caso, o antioxidante, como es la vitamina C o la D, que tiene el calcio, magnesio y vitamina D. Y la espirulina, bueno, con todo el potencial nutritivo que tiene. En ese sentido, es lo que hay que hacer, pues. Si es como preventivo, mira, para mejorar la inmunidad, o si es de tratamiento. Sí, fíjate que tú hablas de la inmunidad, pero me hablaste de que los músculos auxiliares, o como ustedes le llaman en un término, están aquí en el lado de la costilla, ¿no? Y que ayudan a la respiración cuando hay insuficiencia. Y fíjate que tanto el calcio como la espirulina van directamente al músculo, ¿ok? El mismo Cordyceps. El mismo Cordyceps, acuérdate que los deportistas de alto nivel usan el Cordyceps también para esta parte muscular. ¿Por qué? Porque lleva el oxígeno, tiene mejor capacidad y todos no nada más el músculo, todos los órganos necesitan esa parte digamos, del oxígeno para su funcionamiento ideal. En ese sentido, la importancia, pues. Claro. Entonces, fíjate, ya estamos llegando a la parte final, ¿ok? Ya estamos llegando un poco a la parte final y viene esta ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? De las personas que están invitadas aquí en la sala. Y me gustaría, sí, abrir esa ronda porque ya estamos sobre la hora, ¿ok? De todas las personas que están aquí, Blanca, Carlos, todos, Doris, si tienen alguna pregunta, Jorge, Josué, porque sé que cada uno de nosotros ha tenido un familiar cercano, un amigo cercano que ha tenido estas complicaciones y lo más importante en este proceso es la información, ¿ok? No solamente ser espectadores, sino que tener la información y poder ejecutarla. Vamos a abrir ahorita la ronda de preguntas y respuestas para poder así concluir. Y con todo gusto, yo sé que el doctor no va a responder. Héctor. Hola, Doris. ¿Cómo estás, Héctor? Ahí he escuchado la excelente ponencia del doctor Pineo y la verdad es que me he quedado muy, muy contenta y también por otro lado, tantas cosas que uno desconoce, ¿no? Y desde aquí mi reconocimiento al doctor Pineo y bueno, pues seguir las recomendaciones que él nos da y tomar los productos, ¿no? Yo de repente no tengo esos problemas porque soy muy consumidora de los productos. Yo me tomo dos juntos
gano coffee en la mañana y en la tarde un berry coffee. No tengo, aparte de eso, también cuando me pongo así un poquito, digamos, que no quiero hacer las cosas, me tomo mi Cordyceps, pero yo sí consumo el Cordyceps 3. O sea, 9 al día. Okay. Sí. Entonces yo ahí me aseguro prácticamente mi buena salud, ¿no? Pero es muy importante pues saber la prevención. Ahorita mismo tengo problemas con los de mi red. Está muy afectado con el COVID. Entonces, ya se lo han llevado el Cordyceps, está en tratamiento y vamos a ver, pues. Entonces, por esto hay que seguir velando y también seguirse cuidando. Es lo que podría decir yo y muchas gracias, doctor Tineo, por su alcance. La orden. Excelente, Doris. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Porque si no la hago yo, me adelanto yo. Yo siempre espero tu pregunta, Héctor. Bueno, vamos a hacerla. Mientras otra persona abre su micrófono y puede hacerla. Mira, ¿qué recomendaciones? Porque sí he visto varias personas que conocen del deporte y la salud física y hacen ejercicios respiratorios, incluso salen a caminar estando en casa, pero teniendo el COVID. Y hacen algún tipo de ejercicio que pueda ayudar a los pulmones. ¿Es recomendable esto en un COVID y un post-COVID? Pero teniendo el paciente el COVID, tú dices, en el posterior al COVID, porque en la fase aguda, olvídate que no pueden ni ir al baño. O sea, el paciente con COVID, complicado en fase 3 o 4, no se puede parar de su cama al baño. No puede caminar porque tiene una hipoxemia tan severa, menos de 60, 70, que no puede caminar. Y yo estoy actualmente viendo por telemedicina, también llevo el control de pacientes hospitalizados. Entonces yo les llevo la historia, hago revistas digitales con neumonólogos, infectólogos, cardiólogos, lo que necesita el paciente, porque todos los estudios los tenemos por tomografía, laboratorio, y yo les envío a su vez por WhatsApp todas las órdenes que yo creo debe tener el paciente. Entonces, eso me ha permitido optimizar y salvar muchas vidas, porque entonces hay pacientes que por la cantidad que hay en la parte pública no están siendo bien tratados. Entonces, tú le optimizas desde la casa por videollamadas y le mando las órdenes al médico. Pues a veces son médicos generales, no son médicos especialistas porque son mayores los especialistas, y le optimizo el tratamiento. Entonces lo del ejercicio que tú dices, definitivamente el hospitalizado no te va a poder nunca porque no puede hacerlo. Posterior, también queda que es una fibrosis del intersticio de la membrana alveolo-capilar que te impide que entre oxígeno y te acumula CO2. Imagínate el problemón. Entonces, eso hay que colocar. Ahorita se están usando hasta cámaras hiperbáricas para mejorar esa oxigenación, la parte, pero eso progresivamente, mira, será, pero más bien tiene que tener broncodilatador, antiinflamatorio inhalado, mismo oxígeno. O sea, definitivamente no es que lo haga porque no lo va a poder hacer. Ahora, si es un muchacho joven, 25 años, que le dio COVID y por lo general tiene una inmunidad más fuerte que una persona de 65 años, mayor de 65, esa persona, bueno, le dan como una gripe más. Le dio, mejoró. Yo tengo una paciente ahorita en Caracas, en la Candelaria. La señora tiene 62 años, pero es hipertensa, hebótica y tiene 62 años. Pero el hijo de 22 años fue quien trajo el COVID a la casa. Que en eso hay que estar pendiente también los que tienen hijos adolescentes, que van a la calle, te traen el COVID y después se muere el abuelo, se muere la tía, se muere no sé quién, porque es quien tiene antecedentes y él queda echando varilla ahí. Entonces hay que estar pendiente con los muchachos en las salidas y esto de la restricción para protegerse, no nada más él, sino proteger al abuelo, al tío, al que sí tiene antecedentes y es el que se va a morir.
Entonces, eso hay que estar claro. Así mismo pero es. definitivamente, si es un muchacho así joven, por lo general ellos hacen tu ejercicio y ya, no hay problema. Claro, mira, yo te iba a pedir que con tu mano, porque no lo vimos bien, con tu mano cerca de la pantalla nos muestre cómo es el tema del dedo, si es hacia arriba, porque estoy Lo de la confundido todavía. parte, lo de la parte Ajá. aquí, vean que está el pulgar, entonces esto termina aquí, en esta partecita de aquí, bajando allí. Okay. Pero van a hacerlo con el pulpejo de los dos dedos, el segundo y tercer dedo, con esta parte de abajo, digamos la parte anterior, y la van a colocar así, así como, no sé si se ve allí, que la coloquen así, hacia abajo, y allí se va a palpar el pulso. Lo que pasa, incluso, traten de medio presionar un poquito, lo palpas allí. Sí. O sea, pon la mano así, hacia arriba, pones la mano hacia arriba, o sea, así ve, no sé si se ve allí como la tengo. La vas a colocar no así, sino así, pues. O sea, así. Y entonces coloca el dedo, los dos dedos aquí arriba. Y entonces ahí palpas, presionas un poquito y ahí se palpa el pulso. Ahí se palpa con esto. Perfecto. ¿Cuántas por minuto? Ahí son más de 100 pulsaciones por minuto, es la taquicardia, la taquicardia, sí. Entonces, más de 100 por minuto. Y la respiratoria, más de 30 respiraciones por minuto, o que sube o que baje el abdomen, tú ves cuál de las dos tomas. Si vas a ver cuántas sube, 1, 2, 3, y así, si tienes más de 30, esta taquipnea, y los dos son signos de alarma que tienes que hospitalizar. Porque si no, vas a tener este síndrome y la elevada mortalidad que hay allí. Entonces, bueno, aquí van a salir de paramédicos con esto. Entonces, no, estos son detalles sencillos, pero que salvan vidas.